Bien, pues vamos a continuar con nuestro programa y a continuación tenemos el panel La sociedad civil edificando lo público. Este panel interesantísimo, les invitamos a que continúen aquí con nosotros y para ello me da mucho gusto presentarles a quienes van a estar en este panel. En primer lugar, quiero presentarles a Ricardo Rafael de la Madrid, periodista, académico y escritor. Él es nuestro moderador de este panel, así que muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos, como siempre, cada reunión anual del CEMEFI, y ahora no podía ser la excepción en este formato virtual también, así que muchas gracias. También se encuentra con nosotros Marta Herrera González, directora global de negocio responsable de Cemex, consejera del CEMEFI y presidenta del Consejo Directivo de Red de América. Marta, un gusto, como siempre, que nos acompañes. También se encuentra con nosotros Marcos Kisil, fundador del Instituto de Inversión Social de Brasil, así que también muchísimas gracias por acompañarnos, Marcos. También está con nosotros Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por su presencia y por acompañarnos en este panel. Y finalmente a Héctor Vallemesto, presidente ejecutivo de Funsalud. Así que como verán, un panel muy rico, muy interesante, grandes personalidades y bueno, pues no hay nada más que darles la palabra y Ricardo, el panel es tuyo. Adelante. Listo, bueno, estamos esperando que nos acompañe Ricardo, que ya está prácticamente listo, igual que nuestros panelistas están en los últimos detalles, afinando este panel. Y bueno, pues recordarles que se metan ustedes a todas las funcionalidades que tiene la plataforma, el networking, que viene a hacer enseguida de este panel, viene un espacio precisamente para networking. Ahí del lado izquierdo de su pantalla pueden ver el área de networking con unas manitas. Y bueno, pues ahí se meten para que puedan interactuar con todos los que están aquí en la reunión anual. Pues ya tenemos a Ricardo aquí con todos nosotros. Ricardo, bienvenido. Ya hemos presentado al panel, así que adelante, el panel es tuyo. Muchísimas gracias, no estás tú para saberlo, pero me eché ahorita un rollo como de 3 minutos sin saber que no me estaban escuchando ni viendo. Me da mucho gusto saludarles y bueno, repito lo que me decía a mí mismo hace un momento, y es que esta visita a este foro de CEMEFI se ha vuelto, en mi caso, un ritual anual, y como todo ritual anual me obliga pues no solamente a revisar el entorno de las organizaciones y del país, sino dónde me ubico yo mismo frente a este devenir. Y claramente este año ha sido de los años pues más extraños de nuestra vida, al punto donde ahora no tuve la suerte, como nadie la tuvimos, de encontrarnos físicamente en este foro. Y sin embargo, aquí estamos haciendo acopio de nuestra inteligencia, de la improvisación, de lo que está a la mano para continuar haciendo nuestro trabajo. Le doy la bienvenida, ya los mencionaste, a Marta Herrera, a Marcos Kisil, a Nacheli Ramírez y a Héctor Valle, y les agradezco su presencia en este foro, su presencia en este panel, donde nos toca analizar pues los dilemas de la sociedad organizada, la sociedad agregada, la sociedad civil, pues de cara no solamente a lo que pasó el año 2020, sino lo que tuvimos que aprender en este 2020, tanto desde el punto de vista de la pandemia, que implicó una enorme cantidad de desafíos para cada habitante de este planeta, como de los desafíos que nos plantea también la relación entre sociedad civil y el gobierno de la República Federal, un desafío que ya hemos abordado el año pasado, pero que este año pues vuelve a ser relevante. Me toca explicitar los tiempos que tenemos y un poco trazar el marco de referencia de nuestra conversación. El día de hoy me
estoy tomando 5 minutos para introducir el tema, creo que ya llevo 3, así es que me apuro. Tenemos también las posiciones iniciales o el arranque inicial de las y los ponentes. Cada uno va a poder hablar hasta por 5 minutos. Y luego me toca a mí, a partir de las propias, de las propias exposiciones, orquestar, como se acostumbra aquí, una conversación ordenada que permita sacarle el mayor jugo posible a las y los participantes. Luego tendremos preguntas del público y finalmente respuestas de parte de quienes participamos en esta mesa a esas preguntas antes de que yo ofrezca una breve conclusión. Me atrevo muy rápido a fijar lo que yo diría los referentes de esta discusión de la mesa de la sociedad civil edificando lo público, que pues en realidad, insisto, la pregunta principal de hoy es ¿qué desafíos deriva para este sector, para nuestro sector, el aprendizaje de lo ocurrido durante este 2020, el año más extraño de nuestras vidas, sin duda? Y comienzo con algunas reflexiones muy, muy breves, pero que creo que pueden ayudar a ordenar esta conversación. La verdad es que no es muy distinto lo que observamos en las unidades del sector social con respecto al resto de las unidades, tanto las productivas como las del propio gobierno de la República y otras formas de organización de nuestra sociedad. Tenemos, en efecto, organizaciones que enfrentaron el riesgo de no poder continuar, otras que incluso no han podido continuar, una caída abrupta, bestial, en la mayoría de ellas, del financiamiento de corto plazo y también de los ingresos que se tenían por parte de las donatarias, de los donantes. La mayoría de las organizaciones este año se toparon con que no tenían caja para terminar diciembre, y desde luego, pues una amenaza muy seria también al financiamiento de largo plazo. Tenemos una reducción de personal en muchas de las organizaciones, y hablo a nivel global, no solamente en México, una necesidad de readaptar la jornada laboral, ¿no? De volverla plástica, de volverla híbrida en el mejor de los casos, sino literalmente jornadas laborales que tienen que ver con participaciones desde casa y a partir de los recursos que se tienen en casa, que por cierto son de los más asimétricos, y en este sentido vale la pena destacar las restricciones tecnológicas que ha implicado para las distintas organizaciones. Por el otro lado, estamos hablando también de que muchas de las personas beneficiarias de nuestro trabajo, pues también se encuentran en circunstancias muy complicadas, ¿no? Estamos hablando que buena parte de las personas beneficiarias, pues han perdido a su vez el ingreso. Sus necesidades básicas se incrementaron, porque en efecto esto es una pandemia que pegó asimétrica injustamente. Y luego también hay que advertir que ha sido un problema muy serio el contar con información confiable sobre la pandemia. Es decir, la abrumadora cantidad de información no implicó calidad de la información, y la verdad es que nadie fue capaz de curar esa información para dar certidumbre y disminuir la angustia. Y en ese sentido me refiero no solo al gobierno, que de suyo no fue capaz de ofrecer información confiable, sino incluso los medios de comunicación. Y esto hizo que un virus se añadiera al coronavirus, y me refiero a lo que llamaba la Organización Mundial de la Salud la infodemia, la enorme cantidad de información que nos abrumaba, que nos estresaba, pero que de algo, si algo aprendimos es que no teníamos fuentes confiables. Y pues desde luego no les niego los otros dos elementos radicales. Varias de los panelistas podrán confirmarlo. Vimos con la pandemia un aumento en la discriminación, un desnudamiento de la discriminación y también un aumento en la violencia, que sobre todo ha sido señalada por las organizaciones feministas, sobre todo por la violencia intrafamiliar en la que vivieron las mujeres a manos de las organizaciones criminales en México, justamente a lo largo de la pandemia, pero pues es una violencia que se encuentra en todos lados. Y cierro pues con un tema de aprendizaje que desde luego pues valdrá la pena revisar. Tenemos organizaciones que aprendieron a plastificar, a volver plástico su presupuesto, ¿no? Que aprendieron ahora que es muy necesario contar con fondos que les protejan de estas eventualidades, que es muy importante que sus organizaciones pues cuenten, desde luego,
con seguro social para su personal, ¿no? Nunca más había sido evidente esto. Contar con fondos de emergencia para las personas beneficiarias, contar con una asesoría psicológica para el personal cuando enfrenta estas circunstancias. Y aquí estoy citando solo algunos de los elementos que las organizaciones han referido, insisto, no solo en México, sino en el mundo. Y desde luego, pues lo que sí es específico de México es que esta pandemia cae justo cuando hay un gran divorcio entre la sociedad organizada y el gobierno de la República, ¿no? Y el gobierno federal. Y pues desde luego ese rompimiento ha impedido pues mejor coordinación, más eficiente para atender a las poblaciones beneficiadas que pues tanto el gobierno como del otro lado el tercer sector pues tienen como objeto, como público objetivo de sus tareas. Aquí concluyo con estas muy breves observaciones que en realidad más que otra cosa lo que tratan es de trazar el margen dentro del cual se va a llevar a cabo el debate en esta mesa y pues sin más le doy la bienvenida, si les parece bien, a Marta Herrera González, hasta por 5 minutos para que presente sus argumentos de saque, sus argumentos de arranque en esta conversación hoy en el CEMEFI a propósito de la sociedad civil intentando edificar un espacio público después de la gran experiencia que ha implicado vivir el 2020. Adelante, Marta, tienes tú la palabra. Gracias, Ricardo. Buen día, ¿me escuchan? Perfectamente. Perfecto, pues muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias, Pili, Pilar, Manuel Arango, Jorge Villalobos por esta invitación y a todo el gran equipo de CEMEFI. Yo creo que van a ser 3 días súper completos para fomentar este diálogo de la sostenibilidad y la resiliencia, como ya lo decían. Gracias a todos los que se conectaron y a mis compañeros panelistas, que será un gusto compartir este espacio juntos para poder dialogar de este tema tan importante que es el edificar en lo público, cada uno desde nuestras trincheras. Ya lo decía Ricardo y estamos todos muy claros que en esta última década el mundo en general ha experimentado una gran transformación propiciada fundamentalmente por las tecnologías de la información, por la comunicación, el acceso masivo, inmediato a la voz de las personas en prácticamente todo el planeta. Esto ha traído como consecuencia sociedades que están más globalizadas, crecientemente interconectadas, ¿no? Interactivas, complejas y transparentes. Y este nuevo contexto de interacción social y transparencia pues supone este gran desafío para el desempeño de todas las operaciones que se llevan a cabo en nuestra sociedad y en nuestro planeta, incluida la gestión de políticas públicas por parte de las instituciones, así como la propia gestión de estrategias empresariales, la academia, la sociedad civil, etcétera. Todas estas prácticas se encuentran obviamente sometidas y cada vez más, y lo vemos cada vez más, a un escrutinio cotidiano y a la evaluación de nuestro impacto en la sociedad y en el medio ambiente, lo que determina importantemente esta generación de confianza por un lado y por otro lado de legitimidad, valores que para mí se convierten en una divisa fundamental para el logro de los objetivos que tenemos de corto, mediano y sobre todo de largo plazo. Y si bien, como bien lo decía ya Ricardo, existían retos muy importantes, problemas ancestrales como la desigualdad, la pobreza, la injusticia social, se suman obviamente en el tiempo la inseguridad, la violencia. Con la llegada del COVID muchos de estos obviamente se han exacerbado, causando verdaderas repercusiones en nuestra sociedad. Esta crisis ocasionada por el COVID puede llevar a más de 70 millones de personas alrededor del mundo en una condición de pobreza y obviamente las respuestas que puede dar el sector público solamente no serán suficientes. Por otro lado, la CEPAL nos dice que podríamos estar retrocediendo 14 años, por lo que el momento de actuar para todos es ya, ¿no? Está claro que también estas crisis traen grandes oportunidades para reinventarnos, para rediseñarnos, ¿no? Y ahora más que nunca el sector privado tiene la gran oportunidad de sumarse, de seguir sumándose, de colaborar para crear valor para todos los grupos de interés y por lo tanto hay que atenderlo de manera profunda, de manera sistémica, retar el status quo y crear soluciones que sean innovadoras involucrándonos en lo público. La iniciativa privada debe de promover esa prosperidad
¿no? A través de facilitar la inclusión de igualdad de condiciones para todos, para que todos podamos jugar en los mismos términos al generar valor compartido, innovación, prosperidad, pero de una forma ética, ¿no? Está comprobado, y creo que el COVID lo ha hecho más evidente, que existe una interdependencia fundamental entre las empresas y la sociedad, por lo que no puede haber un divorcio entre el crecimiento y el desarrollo económico y el desarrollo social. Y las organizaciones de la sociedad civil para mí han generado una gran relevancia y confianza, porque de ellas emana un trabajo profesional especializado en los diferentes campos de la vida pública para fundamentar su crítica, ¿no? En el futuro cercano, la ruta virtuosa abierta para ellas será para mí esta construcción en lo institucional, que deberá optar por la formación de coaliciones en torno a estas agendas prioritarias. A mí me toca la gran oportunidad de participar en plataformas muy importantes, como una plataforma digital que se llama el Centro de Integración Ciudadana, en donde cada vez más están participando ciudadanos en denuncia pública en algunos estados, por ejemplo, en Nuevo León, y ya sumándose Coparmex a nivel nacional. Me toca participar en el Consejo Nuevo León, un único órgano en el estado de planeación estratégica que está por ley, que es transeccional, que es apartidista y que está logrando generar una planeación estratégica de largo plazo para el estado y que también nos permite evaluar cómo vamos progresando año con año. El Consejo Cívico de las Instituciones, aquí en Nuevo León, en donde estamos participando en áreas como desarrollo ciudadano, evaluación gubernamental, paz y justicia, sociedad sin corrupción, etcétera. ¿Cómo vamos Nuevo León? Que también existe en otras partes del país. A través del CCE también me está tocando liderar el área de enfoque de democracia y participación ciudadana, con comités específicos liderados en temas de derechos humanos, diversidad e inclusión, etcétera. Desde las empresas, como nosotros en Cemex, ya también desde hace muchísimos años hemos estado enfocando cada vez más nuestras estrategias de negocio a un negocio responsable y de generación de valor compartido, plataformas como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, en donde diferentes grupos de empresas ya a nivel internacional y particularmente aquí en México estamos interiorizando los principios del pacto que tienen que ver con prácticas anticorrupción, derechos humanos, normas laborales y medio ambiente, y así también interiorizando los objetivos de desarrollo sostenible para lograr así promover entre todos esta agenda. En plataformas como Arise, que es una organización también de Naciones Unidas que me toca presidir, en donde estamos promoviendo desde el sector privado sociedades resilientes para también implementar políticas públicas que permitan desarrollar estos protocolos que nos ayuden a realizar acciones y alianzas innovadoras. En fin, para concluir, yo diría, no hay otra forma. Hemos demostrado que al colaborar más allá de las fronteras, uniéndonos y actuando con esta visión común, podemos resolver grandes desafíos que se nos presentan y que también están por delante. Para esto requerimos gobiernos más flexibles, más ágiles en las decisiones. La formulación de políticas y la forma de hacer política deben de estar realmente aún más flexibles. Necesitamos gobiernos que actúen de manera colaborativa. El sector privado debe comprender que es necesario unirse para trabajar en la agenda pública, siendo este catalizador del cambio, empresas y líderes que estén conscientes y que tengan un propósito, por lo que será muy importante reflexionar sobre la agenda del sector privado desde este ámbito de lo público, es decir, qué es lo que espera la sociedad y los gobiernos de parte del sector privado para construir un mejor futuro. Creo que es importante que las personas y las instituciones veamos y entendamos el mundo de forma distinta, buscando incidir de forma positivamente con nuestros colaboradores y con la ciudadanía, buscando realmente cómo participar con nuestros grupos de interés bajo esquemas de corresponsabilidad, de diseño de legislaciones y políticas públicas, generando procesos abiertos, identificando las fortalezas y desvíos de todos estos desafíos, de todos estos mecanismos institucionales creados para generar este diálogo social, ¿no? Y de esta forma lograr colaboraciones y alianzas que sean transparentes para construir en lo público y sobre todo a través de esta ruta que tenemos ya de los objetivos de desarrollo sostenible, que es una agenda global, pero que hay que trabajar obviamente en lo local. Construir confianza, no dejo de decirlo, para mí es un componente vital
y muchas de estas alianzas generadas en el COVID nacieron de un trabajo previo de generación de confianza. Así que vivimos el momento de la sociedad civil. Yo creo que hoy todos invocamos a los ciudadanos y a las organizaciones como quienes pueden realmente restaurar la salud de nuestra vida pública como consecuencia del creciente desprestigio de muchas instituciones públicas. Yo creo que la fortaleza política y moral de las organizaciones de la sociedad civil debe de orientarse de manera decidida a fortalecer las instituciones. Solo si el momento de los ciudadanos se convierte en piedra angular del fortalecimiento institucional es que yo creo vislumbraremos un horizonte promisorio de construcción del Estado de Derecho que todos aspiramos. Así que los dejo con esta primera reflexión y esperando entrar ya en diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Muy agradecidos. Pues creo que nos vamos construyendo juntos una misma visión, un mismo diagnóstico. Y sí, me parece fundamental, entre otras cosas mencionadas por ti, la necesidad de flexibilidad, de adaptación que se está requiriendo y también de generosidad, coordinación entre los distintos entes para poder sacar adelante con la misión y las tareas que tiene el tercer sector. Regresamos, Marta, desde luego contigo después de las otras intervenciones, pero hago aquí mi anotación para que no se me olvide abordar este tema que tú colocas como una de las preguntas que abordaremos en un momento más. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Marcos Kisil, le agradezco muchísimo que esté con nosotros y pues le pido a Marcos que ahora se tome hasta 5 minutos la palabra para fijar sus posiciones. ¿Sí tenemos a Marcos con nosotros? Tengo la impresión de que no está Marcos con nosotros, entonces si no tienen inconveniente, voy a pasar a Nacheli Ramírez para que intervenga ella y mientras tanto averiguo qué pasó con Marcos. Gracias, Nacheli, qué gusto en saludarte, en compartir contigo este espacio. Hola, Ricardo. Muy buenos días a todas, todos y todes. Agradezco muchísimo a Pilar Paras, a Pilar Mariscal, a mi estimado Jorge Villalobos, a Manuel Arango y a toda la CEMEFI la oportunidad otra vez de estar aquí presentes en esta ya histórica siempre y esperada reunión anual de CEMEFI. A Marta, a Héctor, a Ricardo, muchísimas gracias. Esperemos que al ratito esté Marco, ¿no? Por estar en esta mesa, que es una mesa desafiante, según yo. Y trataré de ser, no puedo ser muy optimista, pero trataré de marcar una ruta en los espacios de esperanzadores que nos está planteando Marta de arranque. A ver, yo creo que tenemos frente 3 grandes retos, por decirlo así, y englobarlos así, de la sociedad civil, en lo que va a ser no nada más lo que nos queda por transcurrir de la pandemia, sino este mundo post-pandémico, digamos, que nos va a tocar trascender. El primero, y ya lo decía Ricardo, y ya lo decía Marta, igual tiene que ver con la sostenibilidad económica. Tenemos un frente y vamos de frente con un problema que va a ser un problema de resistencia económica. Hay pocos recursos para el sector, va a haber, por lo tanto, mucho mayor competencia para acceder a ellos. Muchos de los flujos que venían de norte a sur van a paralizarse, ¿no? Y no nada más en el caso de México, sino en el caso de esta reconfiguración mundial. La otra es que exactamente en el bloque que nos toca aquí discutir mucho, que es nuestro papel en la incidencia o el papel de las organizaciones en la incidencia en las políticas públicas y en lo público, ¿no? Cada vez este recurso además va a ser más escaso, ¿no? Y por lo tanto, estamos frente a un gran reto de sostenibilidad que tendríamos que empezar digamos, de entrada a vislumbrar y después a pensar cómo
vamos a transitar de esta manera. Yo creo que Marta lo señalaba en algún punto, hay una lógica y para mí coincido que tiene que ver con qué hacemos y cómo fortalecemos el vínculo con las empresas, más allá de la responsabilidad social empresarial, desde la lógica de derechos humanos y empresas, que creo que es un marco que nos da para que cubre la responsabilidad social empresarial, pero que nos rebasa eso y nos coloca de este lado de la arena. Y coincido completamente con Marta de que ese es una línea de trabajo fuerte y que tenemos que ir consolidando. La otra parte tendría que ver con cómo vamos, no nada más utilizando estos mecanismos de la era digital, sino en términos de cómo hacemos alianzas y vínculos, sino también cómo esto nos permite más acercarnos a la gente, pero también más fortaleciendo nuestras agendas, y también son mecanismos que nos permiten generar recursos que puedan sostener, digamos, a las organizaciones durante todos estos momentos de crisis. Tendríamos que ser más creativos en eso y empezar a poner en la agenda de las organizaciones lo que son las empresas sociales. Tenemos que reinventar, tenemos también que apostar en esa lógica de reactivación, porque si no, sí vamos a enfrentar épocas que no se ven muy halagüeñas, por lo menos a un corto plazo, para poder sobrevivir, ¿no? Tenemos muchísimas organizaciones en esta diversidad que viven exactamente al día a día y eso se va a venir interrumpiendo y tenemos que empezar a fortalecernos y fortalecerlas también en la lógica de estas alternativas, ¿no? No nada más las grandes alianzas en términos de la lógica de responsabilidad, de empresas sociales y derechos humanos, sino también en la lógica de empresas sociales en concreto locales y que verdaderamente puedan vender algunos tipos de servicios y que puedan, por lo tanto, manejarse de manera sostenible, no nada más en las organizaciones, para las organizaciones, sino sobre todo para quienes son beneficiarios del trabajo de muchísimas organizaciones a nivel local y comunitario, ¿no? Entonces, esto no nada más sirve para sostener las organizaciones de la sociedad civil como tales, sino sirve para fortalecer las organizaciones a nivel comunitario y a los propios beneficiarios y beneficiarias del trabajo de estas organizaciones en ese nivel. Entonces, creo que esa es una línea y, digamos, ahí está el reto y ahí está lo que más o menos dibujo yo como las posibles salidas que tendremos que empezar a inventar. El gran elemento de análisis en este momento para cómo incorporamos y cómo nos fortalecemos y nos seguimos colocando en la agenda pública es exactamente las agendas. Usualmente, las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en incidencia en política pública, lo que hacían era, y que trabajaban mucho en el terreno de lo público, lo hacían trabajando bajo diferentes lógicas, lo que se llamaban las agendas. Entonces tenías o tienes todavía las agendas de la diversidad sexual, las agendas de los derechos de las poblaciones indígenas, las agendas de transparencia, las agendas de anticorrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy esas agendas, sobre todo, las agendas en general, todas están en un proceso de gran discusión y gran confrontación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos no nada más algo tan evidente como las agendas, digamos, la agenda de las mujeres con estas discusiones alrededor de los feminismos y las ideologías de género, sino también, por ejemplo, sobre todo la agenda de derechos sexuales y reproductivos. Hoy tenemos una gran polarización y una gran discusión en esto alrededor, por ejemplo, del PIN parental. Tenemos también en discusión las agendas de la diversidad sexual, la misma, paradójicamente, la misma agenda que podría pensarse ahorita, ¿cómo es posible que la agenda de la transparencia esté en discusión? Pues está en discusión, ¿no?
está en discusión y está en polarización, y por lo tanto, básicamente tendríamos, y ese es un reto, hay que enfrentarlo y hay que colocarlo, que fuera del contexto actual de la pandemia, esas agendas ya venían transitando en procesos de polarización y hay que tomarlo en cuenta. Pero yo creo que aquí pongo, digamos, a consideración también una de las cosas importantes. Durante los últimos años hemos trabajado muy fuertemente alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Y la verdad es que tiene una lógica. Los objetivos de desarrollo sostenible fueron construidos a partir de una gran movilización social también para la evaluación de los objetivos del Milenio, pero también para la incorporación de la sociedad civil en su consecución. Sin embargo, desde mi punto de vista, hoy tendríamos que estarnos replanteando. Tendríamos que estarnos replanteando quizá los objetivos como principios como tales, pero sí en las metas. Todo lo que nos está planteando los escenarios económicos sociales que Ricardo ya nos adelantó un poco al principio para dar encuadre a esta mesa, lo que nos están indicando es que lo que quizá tengamos que plantearnos es ni un paso atrás. Yo no veo cómo podamos seguir ahora sí que sosteniendo la línea de trabajo de los objetivos con los escenarios de contexto que vamos a vivir, no nada más en México, sino a nivel mundial. Entonces, sin perder el espíritu de los objetivos, lo que tendríamos que estarnos planteando es que tenemos que agarrar y decir, a ver, si nosotros pensábamos que para el 2021 íbamos a tener cierto avance, por ejemplo, con la agenda de trabajo infantil, hoy por hoy sabemos que toda la lógica de la pandemia, los efectos de la contención y distanciamiento simplemente en educación está poniendo en riesgo, no nada más que no vamos a alcanzar eso, sino que podemos retroceder, según un análisis de la OIT y de los organismos, a 15 años atrás, 20 años atrás. Entonces, quizá la lógica aquí es replanteémonos eso en la misma y la propia base de nuestras agendas, ¿no? Y en además de agendas de lo público, y planteémonos realmente ante este contexto qué podemos hacer. Desde mi punto de vista, las organizaciones y todo lo que representan tendrán que replantearse una consigna de hicimos un corte, este es 2019, nada atrás del 2019. ¿No? Lo dejaría por ahí. Y finalmente, para terminar, plantearía el tercer gran, digamos, problema, desafío y ruta a atender. Y es verdaderamente el poder volvernos a cuestionar qué tanto las organizaciones de la sociedad civil tenemos que mantener nuestra vigencia como actores políticos en un sentido amplio. ¿Qué quiere decir esto? Estas organizaciones de la sociedad civil, por lo menos que en nuestro país, generaron cambios significativos en la agenda pública, que crearon y generaron cambios significativos en la arquitectura institucional. No estaríamos hablando de un instituto de acceso a la información, no estaríamos hablando de un montón de mecanismos sociales que, si no hablásemos juntos sobre el determinante papel de las organizaciones como actores políticos en esos cambios de lo público, no estaremos hablando de montones de leyes que trabajan las agendas de las mismas organizaciones, que están ahí gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que hoy también creo que la pandemia nos deja básicamente en el centro y cómo con esta situación y con este nuevo momento, seguimos replanteando a las organizaciones en el centro de que son actores políticos vigentes en este sentido muy amplio. Entonces, aquí podríamos hablar mucho, si quisiéramos, de la parte de los retos que nos interpela la situación global, tanto en el mundo como en la región, y también lo que nos interpela en este país. Hoy cada vez más
tenemos situaciones en donde la agenda se topa y se topa y se topa, y esta incidencia que estábamos acostumbrados y acostumbradas a que fuera más, digamos, con trabajo, con cabildeo, con presencia en la opinión pública, etcétera, muy fuerte y lenta también, siempre desde nuestro punto de vista, pero avanzar un poco más de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos que estar trabajando, entre otras cosas, es, uno, la reivindicación de las organizaciones de la sociedad civil y de los actores al interior de las organizaciones de la sociedad civil como actores políticos válidos en un sentido muy amplio. No podemos dejar la agenda de incidencia, y yo para ahí lo que establecería o lo que me llama en estos tiempos pandémicos y los pospandémicos tiene que ver con algo que yo denominaría como actores de mediación política y social. ¿Qué intento decir con eso? Lo que intento decir es que hay una serie de cosas que están emergiendo en el mundo social y que están pasando de repente como paralelo a nuestra vida, y que tenemos que como organizaciones contemplarlas y empezar a hacer mediación en eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a esta cantidad de movimientos muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados, pero que de hecho en muchos países están haciendo cambios significativos. Los chalecos amarillos en Francia, la parte del movimiento obrero de colonias enteras en Inglaterra con el Berghain, los estudiantes en Chile, que un año después logran pues un gran plebiscito para un cambio constitucional, los jóvenes de las colonias urbanas populares en Colombia, ¿no? Sobre todo en Bogotá y en Medellín, estas grandes ciudades, y las mujeres, muchas de ellas y la mayoría jóvenes, que expresan hartazgo contra la violencia hacia las mujeres en nuestro país. Esos movimientos, esas expresiones que el francés Christophe Guilly llama gente corriente, ¿no? Tienen que ser escuchadas y tienen que tener un mediador político y social. Y eso tendrían que ser las organizaciones de la sociedad civil. Creo que estas rutas, ¿no? Son las rutas que desde mi punto de vista tendríamos que estar recorriendo con muchísimos grandes retos, ¿no? Y que implican, sí, como lo dice la reunión que nos convoca CEMEFI de sostenibilidad, pero ahí yo sí pondría en cuestión, y ahí se los dejo como provocación para después llegar a las preguntas, el sentido de la resiliencia. El sentido de la resiliencia, tal y como la conocemos, es la capacidad de poder regresar y tener la forma que se tenía. De hecho, el término, si se retoma desde la física meteorológica hasta la parte biológica, tiene que ver con la capacidad que tenemos que desarrollar los seres humanos con ciertas características o las sociedades para después de una época de crisis o después de tener, de ser maltratados, ¿no? Recuperamos nuestra forma original para recuperar nuestras capacidades. Y yo creo que hoy por hoy ese término de resiliencia tendríamos que estarlo poniendo a discusión. Yo no veo cómo lo que nos va a dejar y el mundo que vamos a retomar después de esta pandemia sea el mismo, y que por lo tanto lo que nosotros tengamos que desarrollar sea nuestra capacidad de regresar a lo mismo. Tenemos que desarrollar una capacidad para responder, sí, a este nuevo entorno local, mundial, global, que va a ser muy diferente al que dejamos. Es el reto de la resiliencia desde esta otra lógica, y que nos reta hoy, y qué bueno que sea discusión de todos estos días a cómo nos replanteamos este término para poder hacer frente, ¿no? Muchísimas gracias.
Graciela, muchísimas gracias por tu intervención. Desde luego, la vastedad de ideas que expones son de lo más estimulantes. Subjetivamente me quedo con dos para mis apuntes. La primera tiene que ver con el cambio que ha significado este año para la relación de los seres humanos con el tiempo. Decía Warren Buffett que, recordando aquella frase de Keynes, que ya no es cierto eso de que en el mediano plazo todos estaremos muertos, y no puede ser cierto porque el problema es que la incertidumbre está en el corto plazo. Nadie sabe qué va a pasar mañana ni lo que va a pasar el mes que entra. Y ahora lo único que nos queda es el mediano plazo para recuperar la vida y recuperar la existencia y recuperar los objetivos. Y en ese sentido, si en el mediano plazo somos capaces de recolocar los objetivos, decías tú los del milenio, pero en general los objetivos de las organizaciones, de los países, de las sociedades, en fin, de las donatarias, en fin, es que vamos a poder reconstruir el mundo. Poner el faro en el horizonte es que vamos a poder reconstruir. Así es que más vale hacernos cargo del mediano plazo porque el corto plazo se ve bastante complicado todavía. Y del otro lado, pues sí, coincido contigo en que estamos viendo una expresión, una mirada de expresiones societales, de movimientos muy impresionantes, con gran empuje, cargados del siglo XXI y desde luego del método millennial para, digamos, construir y para imaginar el mundo. Lo que te confieso, y lo dejo sembrado para tu duda o para resolver la mía, es hasta dónde estos movimientos están dejando tras de sí, como lo han dejado otros movimientos, organizaciones estables, que no es lo mismo movimiento social que organización social. Y en ese sentido yo todavía no conozco cómo son las organizaciones de nuevo cuño, la organización que va a trascender a los chalecos o al movimiento feminista de cuarta ola o al movimiento democratista o democratizador de Chile. Y aquí sí vale la pena pensarlo porque los movimientos van y vienen. Todos sabemos que lo que realmente sedimenta son las organizaciones, que es lo que queda después de que el movimiento provino. Pero bueno, esta pregunta te la dejo desde ahora y la veremos en un momento más. Y sin mayor preámbulo, le doy la palabra a Héctor Valle. Néstor, eres presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, Fonsalud. Muchas gracias. Adelante. Al contrario, Ricardo, un gusto estar aquí hoy con mis compañeras de panel, con CEMEFI. Siempre un gusto el discutir y el trabajar de la mano de CEMEFI, con Pilar Parás, con la que hemos hecho también amplias discusiones en materia de salud en estas últimas semanas, que cuando ya nos damos cuenta las sumamos y son meses. Nosotros en la Fundación Mexicana para la Salud, y tú decías al abrir, Ricardo, los diferentes momentos y los diferentes estatus de las diferentes organizaciones. Y nosotros en esta coyuntura, que ha sido bastante desafortunada, digamos a nivel global, a nivel del país, realmente nos hemos dado a la tarea y hemos tenido la fortuna de trabajar muy de cerca con muchos de ustedes, de trabajar en el desarrollo de un movimiento que llamamos Juntos por la Salud, que iniciamos precisamente junto con la Fundación BBVA, con el TEC Salud, con la Facultad de Medicina de la UNAM, nosotros en FunSalud y con estrecha colaboración con el canciller Ebrard. Y ahí nos dimos a la tarea de apoyar en diferentes gestiones durante la pandemia. Gestiones que tienen que ver con cómo apoyábamos al personal de salud durante la pandemia. Primero con equipo de protección de personal y a lo largo y ancho de ese ejercicio realmente apoyamos a todos los estados, a muchísimos hospitales en el país, con millones de equipos de protección de personal para trabajar con la pandemia. También trabajamos en apoyo con organizaciones, con instituciones, con grupos hoteleros, para que, por ejemplo, médicos y personal de salud pudieran ir a dormir a estos lugares, dejando de lado la preocupación de ir a casa con la posibilidad de contagiar a algún miembro de la familia. También con los grupos de agua, de refrescos, se apoyó en el que hubiera agua disponible para el personal de salud, también el que hubiera transportación tanto de personal como de equipos, desde el caso de los ventiladores, llegando de China con el apoyo de empresas aéreas como Aeroméxico, o como el caso de México,
viajando los equipos y eso con otros grupos aéreos, como lo fue también Volaris. Y trabajamos también en el desarrollo de entrenamiento para médicos y para personal de salud. Como decía, de la mano de la Facultad de Medicina de la UNAM, del TEC Salud, nosotros en la Fundación y con los diferentes institutos como el Instituto Nacional de Ciencias, Nutrición, el Salvador Subirán. Hicimos también a lo largo de esta pandemia desarrollo de ventiladores y se trabajó en el grupo entre las empresas, las facultades, los institutos en sumar y desarrollar lo que llamamos el ventilador mexicano. Destacar para nosotros cómo sí se puede ese trabajo conjunto entre la sociedad civil, las universidades, los investigadores para sacar adelante y las empresas, por supuesto, para sacar adelante ese tema. Cubrebocas, en donde había poca producción en México y se trabajó con la industria textil realmente para reconvertir áreas de producción y que ahí se pudieran hacer cubrebocas en el caso de México. Nosotros vemos la pandemia como un ejemplo del sí se puede, como un ejemplo de que trabajando todos en conjunto podemos sacar adelante temas que han sido complicados. Debo destacar que nos organizamos, las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto la academia, las empresas, y hubo un liderazgo importante del canciller Ebrard que nos hizo encontrar la ruta de cómo construir y cómo aportar. Entonces, en una época dura yo destaco esto como algo positivo en la dureza de la situación de cómo sí podemos y cómo debemos de seguir encontrando materia para trabajar todos juntos. Quiero destacar dos temas adicionales. Primero, cómo vemos nosotros, distinguimos una problemática diferente entre lo rural y lo urbano. Creo que hoy se nota más que nada las carencias que haya en el mundo rural de muchas cosas, la dificultad que hay de tener acceso a qué, en materia de salud, a personal de salud, a infraestructura médica, a medicamentos, a dispositivos, es decir, a tener acceso a salud. Y eso nos llena de preocupación. Tenemos que encontrar maneras de seguir apoyando al mundo rural, no solo al urbano, sino también al rural, para darle mayor acceso en materia de salud. Hicimos un entendimiento a lo largo de la pandemia de las diferencias entre rural y urbano. Debo decir, había yo arrancado por lo urbano y después, ante insistencia de Pilar Parás, hicimos el estudio que yo denominé el estudio Pilar Parás, porque ella dijo, quiero saber qué está pasando en lo rural, y así lo hicimos. Y entonces fuimos al mundo rural, y en el mundo rural aprendimos también lo que estaba pasando en esa materia. Y distinguimos mundos completamente diferentes, ¿no? Mundos donde realmente en lo rural lo que se observa es completamente diferente de lo que vemos en lo urbano. Nos preocupa cuando vemos todavía gente actualmente en el mundo rural no utilizando cubrebocas o utilizándolo solo 2 de cada 10 personas solamente cuando van a la cabecera municipal. Ese tipo de cosas creo que nos queda una tarea importante en materia de comunicación para cuidar a nuestra gente en todo el país. Creo que vamos a ver una evolución importante de preocuparnos por la persona, digamos, que hoy siento que estamos muy preocupados en la persona, en un individuo nada más, por una visión mucho más de comunidad, de cómo me hago cargo de apoyarte a ti, pero a ti para apoyarte y para poderte hacer más productivo, que tengas mucho mejor tema, debo de dar un enfoque mucho más comunitario. Y creo que ese es un tema que viene para adelante con mucha fuerza. Y lo distingo mucho cuando hablamos con empresas y las empresas dicen, mira, yo participo y cuido a mis colaboradores y pago y los cuido y los tengo inscritos al IMSS como lo marca la ley. Ese es el primer paso. El segundo es cuando la empresa se acerca mucho más para ayudar a que ese colaborador llegue y cómo llega a su empresa, a su ámbito laboral. Pero el tercero y más importante es cómo realmente impacta esa empresa o ese grupo de trabajo al ambiente donde esa persona vive para ayudarla a ser mucho mejor, mucho más sana, mucho más productiva y con mejores niveles de educación. Creo que cerraría yo diciendo, hay que trabajar todos juntos porque México es uno. Es tu México, es mi México, es nuestro México. Y solo trabajando de manera conjunta lo vamos a poder desarrollar de manera óptima.
lo mismo aplica para el resto de los compañeros y colegas que nos están viendo de América Latina o de otras geografías. Gracias y con eso arrancamos, Ricardo. Muchísimas gracias a Héctor, muchas gracias Nacheli, muchas gracias Marta. Y bueno, pues tenemos ahora escasos 12 minutos para acabar de cumplir con la agenda que nos trazamos. Entonces les voy a pedir como regla, si no tiene inconveniente, intervenciones de no más de minuto y medio en las siguientes rondas. Las preguntas que están llegando. No te escuchamos, Ricardo. Sí, yo no escucho tampoco, ¿no? Sí, se quedó pasmado. Están diciendo que se le cortó el internet. Esperamos unos minutos y si no, pues, pero eran las preguntas. Sí, creo que un tema importante, y me preguntaban las asociaciones, nosotros tenemos dentro de la fundación a 93 afiliados en general, afiliados que tienen que ver precisamente con diferentes asociaciones, otros grupos, tanto de empresas como centros de investigación. Y una de las cosas que hacemos es trabajar mucho en 3 tareas fundamentales. Una primera tarea que tenemos es la de encontrar cómo hacemos política pública que me permita mejorar el acceso a la salud. Y cuando decimos acceso a la salud, hay 3 temas que nos preocupan. El acceso al personal de salud en general, segundo, el acceso a infraestructura y tercero, a medicamentos y dispositivos. Entonces, una primera línea que venimos trabajando desde la Fundación junto con empresas, asociaciones e instituciones académicas, prioritariamente el último, instituciones académicas, es cómo los apoyamos realmente en generar política pública. Es una de las tareas desde que fue concebida la Fundación Mexicana para la Salud por el maestro, que en paz descanse, Guillermo Soberón. Una tarea grande era esa y seguimos haciendo política pública. Actualmente somos considerados a nivel global el think tank número 13 en generación de política pública específicamente. También tenemos una tarea importante que es la generación constante de investigación y apoyar a los investigadores que traen proyectos que tienen que ver desde el desarrollo de un medicamento, el entendimiento de economía de la salud o temas epidemiológicos o de nuevas tecnologías en salud. Y uno tercero es precisamente en coadyuvar en esa relación entre la iniciativa pública y la iniciativa privada. Ejemplo de ello lo he hecho a través de Juntos por la Salud, de cómo vamos construyendo en pro del país. Entonces, ese es uno de los temas, digamos, donde estamos con mayor concentración. Si les parece, no sé, Marta, si tú pudieras atajar la siguiente pregunta, que decía precisamente, hay muchas cosas por hacer y tiene que ser a través de alianzas que sinergizan nuestro servicio.
y preguntan si existe una plataforma para consultar agendas y unirnos en base a nuestro objeto social. ¿Te parece, Marta? Sí, claro, Héctor, gracias. Yo creo que no hay una sola plataforma, hay varias plataformas. Yo diría que una particularmente es el CEMEFI, en donde tanto empresas como organizaciones de la sociedad civil estamos de manera permanente actuando en diferentes frentes, desde diferentes perspectivas y con causas específicas. La plataforma de Ensamble, que reúne organizaciones también de la sociedad civil focalizadas sobre todo ahorita en pandemia, en temas importantísimos como la reactivación económica y el tema de salud y el tema de educación y trabajo con migrantes, etcétera. Está la plataforma del Pacto Mundial de Naciones Unidas en México. Actualmente tenemos cerca de 17 mesas de trabajo ya conversando y dialogando para generar iniciativas. Queremos pasar del diálogo a la acción. Entonces, estamos generando iniciativas muy concretas, focalizadas en aquellos temas que nosotros creemos pueden acelerar el paso, como ya lo decía Nacheli, en aquellos temas donde sí podemos mover la aguja de manera inmediata, en donde estamos trabajando desde el sector privado, sumando a organizaciones de la sociedad civil, a la academia, al gobierno, en todos estos temas que nosotros reconocemos hoy, que no podemos esperar, que tenemos que avanzar de manera rápida. Está la plataforma Aliarse, en fin, plataformas donde coinciden las organizaciones de la sociedad civil con las empresas, con los gobiernos. Ya existen algunas de estas que estoy mencionando y creo que ya hay un avance en algunos temas. Ya decía Héctor lo que está sucediendo con Juntos por la Salud, así como hay muchas alianzas estratégicas hoy en día que están presentes en estas organizaciones y que todos ustedes los pueden conocer tan solo entrando a nuestras páginas o ya preguntándonos de manera directa. Muchísimas gracias, Marta. Nacheli, en el caso tuyo, ¿distingues alguna otra plataforma? Yo también, como decía Marta, hemos trabajado con varias de ellas, con Ensamble, en materia de salud hemos hecho mucho. Nacheli, ¿tú quieres comentar algo al respecto? No, yo creo que lo que está planteando Marta y lo mismo que tú planteaste son como las grandes plataformas. Sí creo que, y lo vuelvo a repetir y se liga con la otra pregunta que nos hicieron que tiene que ver con digamos, la política de desactivación, de fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país en particular, ¿no? Y vuelvo a insistir en tanto lo que tú planteaste como lo que planteó Marta, como rutas, que son los vínculos con las empresas, la lógica de las empresas en el marco de derechos humanos, pero también recalcar lo que tiene que ver con el impulso de empresas sociales, ¿no? Que las organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar empresas sociales y aquí, tanto con salud como estas plataformas y como lo que Marta nos propone, es muy importante porque entonces no es la alianza estratégica para donaciones, es la alianza estratégica para formación de empresas sociales que permitan subsistir y no nada más subsistir a las organizaciones de la sociedad civil. Desde mi punto de vista es subsistir en un marco económico crítico en donde también hay una precarización en el empleo, también hay una disminución en las microempresas, han cerrado muchísimo, ¿no? Y que entonces esa es también una manera de reactivar, no nada más reactivarnos nosotros, sino reactivar la economía en su conjunto. Creo que una cosa que nos preocupa o que preocupa en general y sale en las preguntas es esta discusión sobre cómo edificamos en el tema de impulsar desde las ONGs en un momento en el que ha habido una diferencia o descalificación de parte del gobierno o mala comunicación. Nosotros, arranco yo para contar, pero me gustaría, por supuesto, escuchar a Marta y a Nacheli. Nosotros, en el caso de Juntos por la Salud y en el caso de FunSalud, hemos encontrado aristas de trabajo muy especiales, aristas que nos permiten trabajar, por ejemplo, en el caso de los diferentes hospitales, con los médicos, con los investigadores, en encontrar realmente avance. Hoy en materia de COVID, pero en general en materia que tiene que ver con salud. Lo mismo
de mano de las empresas y el trabajo, encontrando el camino precisamente para sumar con la academia, con otras organizaciones y con la empresa, y ahí llevarles soluciones completas a la plataforma gubernamental. Con eso acabo mi comentario, le cedo el micrófono de vuelta a Ricardo y que nos comenten Martín, Nayeli. Hemos hecho lo mejor que hemos podido mientras te nos fuiste, Ricardo. Espero que después, cuando veas el video, no nos repruebes por el trabajo hecho por nosotros tres, pero lo hacemos con mucho cariño y compromiso con CEMEFI. No, al revés, Héctor, te tengo que confesar que escuché absolutamente todo lo que dijeron. Eran ustedes los que no me veían a mí. Quién sabe qué pasó con la plataforma, pero te celebro enormemente la precisión con la que te transmitiste varias de las preguntas que están o que colocó el público. Yo me atrevería, para cerrar, agregar a lo que estás diciendo una más, que era justamente la que estaba poniendo cuando se me cortó la comunicación. La mayoría de las preguntas tienen que ver con un tema que ustedes deliberadamente decidieron omitir. Y quizá la primera pregunta es por qué lo hicieron así. Es decir, omitir la relación entre la sociedad civil y el gobierno federal en este momento, pues no es adecuado, porque con toda franqueza es uno de los principales problemas y desafíos. Cuando se está hablando de la necesidad de construir alianzas, de coordinar esfuerzos de la sociedad, de liderar los recursos que son del conjunto, pues no se puede hacer esto, o se hace mal, si el principal articulador de los esfuerzos de la sociedad te dice no quiero nada que ver contigo. Entonces, en este sentido, sería muy interesante escuchar su opinión. Y a esto añado pues una siguiente pregunta que va ligada de la mano, aunque quizá tiene sus matices. Pues la actualización que está haciendo el sistema de administración tributaria, el SAT, para cerrar la posibilidad de que organizaciones de la sociedad sean utilizadas para el lavado de dinero, cosa que de suyo es una buena noticia. En el mundo se está haciendo así, pero es mala noticia porque en efecto pues está implicando digamos, desafíos suplementarios para las organizaciones que no se dedican a esta ingrata e ilegal labor. Entonces, sobre este punto me encantaría también escuchar sus opiniones. Pues, Héctor, si te parece bien, arranco contigo, que has tenido que moderar en lugar de hablar. No, yo decía precisamente que una de las tareas, y coincido contigo, nosotros en la coyuntura hemos estado muy activos, trabajando con el gobierno de manera activa. En materia de COVID, como ustedes saben, pues era el centro de la atención y es a lo que la Fundación se dedica. Entonces, hemos juntado el esfuerzo de otras fundaciones, de otros grupos, como CEMEFI, como Ensamble, como todos trabajando de manera unida, y la academia de manera importante, y las empresas. Y reconocer que del lado del gobierno, quien tuvo el liderazgo y con el que pudimos trabajar fue prioritariamente con el canciller Ebrard, aunque debo de reconocer que también hicimos muy buen trabajo con el Consejo de Salud General, con el doctor Santos Preciado y, por supuesto, con el maestro Zoé Robledo en el caso del IMSS, y el resto de las instituciones, con el ISSSTE y con la Secretaría de Salud. Pero sí, logramos entender, hacer una arista de trabajo, enfocarnos en ella y construir a través de esa misma. Entonces, nosotros personalmente, la Fundación no ha tenido ningún conflicto con el gobierno, hemos, al contrario, sumado. Reconozco que hay otros colegas que me han referido a algunas diferencias. En nuestro caso, al contrario, encontramos una coyuntura especial y ahí hemos sumado, y creo que ha sido algo positivo. Muy bien, les preguntaría a Nayeli y a Marta si tienen alguna opinión a este respecto, y aprovechen para cerrar con conclusiones porque nos vamos en cuanto ustedes dos hayan hablado. Les encargo mucho, minuto y medio a cada una. Sí, yo creo que no lo omitimos. Yo fui clara en decir que necesitamos gobiernos ágiles y flexibles, abiertos y transparentes, y que necesitamos a un sector privado y organizaciones de la sociedad civil que nos manifestemos, que estemos dispuestos a levantar nuestra voz y a generar la información necesaria para ir a defender lo que tenemos que defender. Creo que CEMEFI hizo un trabajo maravilloso junto con muchos aliados para levantar la voz y plantear los diferentes conflictos que se veían dentro de lo que se propone en el gobierno, y las discusiones ahí siguen. Yo creo que es nuestro papel estar activos, levantar nuestra voz, abrir esos espacios de diálogo. Yo soy una creyente en el diálogo. Todavía quizá
como bien se decía, optimista, en ocasiones realista, pero creo que tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes en lo público, tenemos que participar, tenemos que levantar nuestra voz y tenemos que movilizar cuando haya necesidad de movilizarlo. Yo creo que tenemos un reto importante, sí, pero no es que yo no veo que nos estén cerrando en su totalidad la puerta. Creo que hay caminos, creo que hay puertas que se pueden seguir abriendo y para mí el diálogo social es la respuesta. Muy bien. Nayeli, cierras tú. Sí, exactamente, estábamos comentándote cuando estábamos autogestionándonos, que es lo que tendríamos que estar haciendo las organizaciones. Esto que pasó ahorita exactamente es, creo yo, un ejemplo de cómo tenemos que resolver y empezar a hacer. Mira, exactamente estaba yo platicando relacionado con esa última pregunta sobre el reconocimiento de que hay una interrupción total de una lógica de política de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, en donde una de las cuestiones de importancia tiene que ver con lo que tú planteaste y lo que también plantean en la pregunta, y es, pues no hay programas ya de apoyo, el régimen fiscal va a pegarle a muchísimas organizaciones igual, y entonces estamos frente a eso. Mi opinión, pues, es que es criticable, porque finalmente nosotros tendríamos que tener una política de fomento a las organizaciones en su diversidad, porque hay organizaciones que en verdad vivían, y tú y yo lo sabemos, de los 100,000 pesos al año que se daban con apoyos en Indesol y en Fomento para hacer trabajo muy concreto, muy a nivel local, ¿no? Y esas cosas se están perdiendo. Entonces, pues naturalmente no me parece lo correcto, porque finalmente hay decisiones que se toman alrededor de colocar a todas las organizaciones de la sociedad civil en una canasta y no todas son iguales, reflejan la diversidad de nuestro país. Entonces, de todos modos, coincido con Marta y coincido con Héctor de que hay líneas en donde más que colocarnos ahí, tendríamos que empezar a ver qué vamos a hacer con ese contexto que yo no creo que cambie. Esa es la otra, sumado a lo que abordé ampliamente, que fue el contexto global, que también nos impacta sobre este local, ¿no? Y finalizaría con tu pregunta sobre los movimientos y el papel de las organizaciones de la sociedad civil. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Todos estos movimientos sociales no, por sí mismos no subsisten, ¿no? Y por eso creo que las organizaciones de la sociedad civil tienen que fungir como mediadores sociales y políticos de estas expresiones. Lo que yo veo más bien que no está pasando es que no se les está reconociendo como expresiones válidas y que muy al contrario dan mucho miedo, ¿no? Hay más bien el planteo de que forman parte de una expresión que es disruptiva para la sociedad y distópica para el mundo, y desde mi punto de vista son más bien un motor que tenemos que verlo como eso, como una oportunidad. ¿Y qué más que las organizaciones de la sociedad civil para que sean exactamente mediadores sociales, mediadores políticos y además que aseguren la permanencia de la agenda, ¿no? Que yo creo que eso es un papel que nos toca y toca a las organizaciones de la sociedad civil. Lo dejaría. Muy bien, pues Nayeli, muchísimas gracias por tu intervención. Marta, muchísimas gracias, Héctor. Desde luego a Pilar Parás le agradezco muchísimo la invitación, a CEMEFI, que siempre es tan gentil conmigo, desde luego a Jorge, y nos despido deseando pues mucha suerte en las siguientes mesas y en el siguiente diálogo que está fijado para este encuentro anual. Hasta muy pronto, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.